Y para nuestra siguiente conferencia está la licenciada Carol Vanessa Fallas, con el tema SIG como una solución en la logística para la gestión de ayuda humanitaria. La licenciada Carol Vanessa Fallas es licenciada en Geografía por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Costa Rica y Universidad Nacional. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo de las tecnologías geoespaciales. Dejamos en el uso de la palabra a la licenciada Carol Fallas. ¿Se imaginaban ustedes pasar un 2020 en medio de una pandemia? ¿O se imaginaban ustedes que una pandemia podía ser parte de su vida en algún momento? Hasta hace unos meses, para mí, y apuesto que para muchos de ustedes, eso era algo que no estaba como un tema de discusión sobre la mesa. Y cuando empezaron a hablar del COVID-19, yo tampoco me imaginé todas las implicaciones que eso iba a traer. En Costa Rica los tiempos ya eran un poco difíciles antes de la pandemia, en relación más que todo al desempleo, y esto se ha agravado llegando a porcentajes cercanos al 24%. De hecho, no sé si ustedes saben que Costa Rica, junto con Perú y Chile, es de los países en todo el mundo donde más empleos se perdieron entre los meses de marzo y julio, consecuencia directa del COVID-19. Es por esa razón que en esos tiempos la distribución de ayuda humanitaria se vuelve una parte crucial para poder llevar alivio a miles de familias que han visto seriamente afectados sus ingresos. Mi nombre es Carol Fallas, hace un par de años que trabajo en la Municipalidad de Heredia y hoy quiero compartirles la experiencia que hemos tenido en el Comité Municipal de Emergencias con la entrega de diarios a las familias de nuestro cantón. Tanto las instituciones del gobierno y también lo que es sociedad civil se han unido para tratar de dar un salvamento a esas familias que perdieron su trabajo o que tuvieron alguna reducción en la jornada laboral. Se crearon diferentes programas, uno de ellos fue el Bono Proteger, que es impulsado por el gobierno central y consiste en dar una suma de dinero a los afectados. También se crearon otros programas como Con Vos Podemos y Enlace de Esfuerzos, que se centraban más que todo en llevar un alivio mediante la entrega de diarios de comida. La municipalidad, a través del Comité Municipal de Emergencia, el cual se compone de funcionarios de la municipalidad, pero también de funcionarios de otras instituciones de primera respuesta, como lo que son Cruz Roja, Bomberos, Ministerio de Salud, es el encargado de hacer esa distribución de diarios que entrega la Comisión Nacional de Emergencia y de distribuir también las donaciones que se hacen a través de la comunidad. Por eso es que tuvimos la tarea de inventar cuál era la mejor forma para hacer y para documentar esa distribución de alimentos. Como cualquier otra emergencia que usualmente se nos viene sin un aviso y sin mucho tiempo de preparación, nos enfrentamos a muchos retos y uno de los que se nos presentó era la forma en la cual íbamos a identificar, o sea, en qué forma íbamos a identificar las familias que tienen alguna afectación a causa de esta pandemia. Y es que el problema es que este tipo de emergencia es realmente diferente a otros eventos como inundaciones, incendios o terremotos, donde es mucho más fácil identificar cuáles fueron las zonas con afectación y evidentemente cuál es la población que vive en ellas. Esta en realidad es una emergencia con un enemigo silencioso, una emergencia que, como les mencioné al inicio, no habíamos vivido anteriormente, al menos en una era reciente, y eso se complica con respecto a las respuestas que podemos tener. Este primer reto también nos llevó a preguntarnos varias cosas. Primero, ¿cuál es el método que nosotros íbamos a utilizar? Y cómo este método que se escogiera podría ayudarnos a obtener la información en el menor tiempo. Y que tampoco implicara que diera paso a aglomeraciones, ¿verdad? Personas que hicieran filas solicitando ese tipo de ayuda. Y luego, ya cuando tuviéramos la información, ¿cómo es que nosotros íbamos a trabajar esa información? También para reducir los tiempos y para poder atender la emergencia de una forma mucho más expedita.
Entonces, el primer paso fue sentarse a pensar cuáles eran esas características de la población que se ocupaban conocer para definir cuáles eran las familias que ocupaban esa prioridad para entregarles la ayuda humanitaria. En esa reunión de mis compañeros recordaron que alguien en la municipalidad hacía de vez en cuando formularios para llenar en línea. En ese momento lo que pensaron es que el método más apropiado para evitar las aglomeraciones era usar un formulario que pudiera llenar a través de la web, pero aún no tenían claro todo el escenario que podían alcanzar usando una serie de herramientas geográficas que acompañaban ese primer formulario. El segundo paso era averiguar si en cuestión de horas podrían tener a disposición de la comunidad una encuesta que les permitiera hacer la solicitud de esa ayuda humanitaria. A lo cual, la respuesta para los que trabajamos con sistemas de información geográfica es sí. Sí se puede crear un formulario para recolectar información en muy poco tiempo. Y así fue como los compañeros que forman parte del Comité Municipal de Emergencias se decidieron por usar herramientas SIG para apoyar la logística en la solicitud y en la entrega de ayuda humanitaria, y como nosotros entonces les acompañamos en este proceso. Lo primero que hicimos fue un formulario para que personas afectadas económicamente por COVID-19 pudieran hacer la solicitud de ayuda. Ese formulario fue dado a conocer por el Departamento de Comunicación de la Municipalidad mediante el uso de redes sociales y también en otros medios. Un segundo formulario nos iba a permitir canalizar la información de personas o empresas que quisieran aportar donaciones. Y un tercer formulario nos serviría para registrar cada una de las entregas de diarios en las viviendas de esos afectados. Este primer formulario trataba de solicitar todos los datos socioeconómicos. Por ejemplo, se quería conocer datos como si había personas con discapacidad, si había población adulta mayor, si había solo un jefe de hogar en la familia, si habían niños, entre otras cosas. Y los solicitantes también debían aportar una declaración jurada, escrita y firmada a mano, y ese sería nuestro instrumento legal para avalar la información que nos estaban dando. Aparte de esa información, se intentó obtener la localización de vivienda del solicitante. El interés de conocer la ubicación de la vivienda corresponde a varios factores. Primero, la posibilidad de hacer la entrega de alimentos de una forma más rápida porque ya conocíamos el lugar al que íbamos. Segundo, la detección de duplicidad en solicitudes si venía de una misma casa. Tercero, poder detectar cuáles eran las solicitudes que quedaban fuera de nuestro cantón. Y cuarto, la facilidad para realizar un análisis de diversa índole como la identificación de personas que viven en áreas geográficas vulnerables, como asentamientos informales, o la localización también de grupos familiares con alguna condición especial. Personas con discapacidad, población adulta mayor, jefes de hogar, entre otros. También la idea era la identificación de la distribución de concentraciones de solicitudes en áreas determinadas para ver cuáles eran las áreas que posiblemente fueron más afectadas por el desempleo. Sin embargo, digo que se intentó obtener la localización porque esa precisamente fue una de nuestras limitaciones. Pero de eso me gustaría realmente hablarles un poco más en detalle al final de la presentación en la sección de lecciones aprendidas. El hecho es que solo el primer día, en unas pocas horas, se recibió más de 3,000 solicitudes y esas solicitudes luego iban a ser analizadas por un equipo de trabajo que cruzaban esa información con bases de datos que tenían otras instituciones de bien social. Una de las cosas que más le llamó la atención al equipo del comité de emergencia es que el sistema nunca colapsó, es algo interesante. Por alguna razón, como que se esperaban que hubiera una especie de saturación en algún momento por la cantidad de solicitudes que estábamos recibiendo en un corto tiempo. Tal vez tenían esa sensación por las experiencias de cantones vecinos que usaron otra metodología y sí tuvieron mayores problemas al saturarse la central telefónica, por ejemplo, o al tratar de tabular toda la información que ingresaba de una forma manual. Y es que de una u otra forma estaban entusiasmados porque la metodología de ese comité estaba cumpliendo con sus expectativas. De la mano con esos formularios, esa es la otra herramienta que trabajamos y que también les llamó la atención. Les llamó la atención principalmente por la capacidad de poder revisar los datos en tiempo real desde cualquier lugar, así estuvieran en la oficina,
en la casa un fin de semana en horas fuera de oficina. Y es que cada una de las características que se habían consultado en el formulario de solicitud de ayuda estaban ahí, no solo como una tabla de datos, sino como un tablero que es interactivo, donde le podían seguir ese pulso a las solicitudes de las familias. Y si alguien externo al comité consultaba por algún dato en particular, no tenían que esperar a que otra persona les informara porque siempre tenían la información a mano. El segundo formulario del que les hablé nos sirvió para recolectar la información de las donaciones. La municipalidad lo que hizo fue lanzar una campaña que llamó Heredia Solidaria. Con esta campaña, la idea era percibir más donaciones, aparte de las que ya eran destinadas por el gobierno central a través de la Comisión Nacional de Emergencias. Y este formulario nos serviría para captar la información de los donadores y en caso de que la persona o la empresa solicitara que se recogieran sus donativos, tenían también la posibilidad de agregar la ubicación dentro del formulario. Y de esta forma se evitaban el desplazamiento innecesario hasta un centro de acopio. Y el tercer formulario, que forma parte de la logística de entrega, es el que ha permitido que los compañeros que llevan los diarios de comidas hasta las casas hagan un registro geográfico de esas entregas. Ellos lo que hacen es documentar las visitas, aportando datos específicos del beneficiario y además de eso adjuntan una fotografía con la firma y también una fotografía de la cédula de la persona que les recibe. Por una cuestión de reglamentación no se puede tener la firma mediante los dispositivos, pero de igual forma este proceso ha facilitado muchísimo el almacenamiento y la administración de los datos que capturan. Sin este formulario, de hecho lo que tendrían que hacer es llenar una boleta impresa y eso podría implicar varias cosas. Uno, gastar más tiempo en el sitio poniéndoles en mayor riesgo y disminuyendo los tiempos para ir hacia otras casas. 2, que se puedan perder o dañar algún documento. 3, que los datos no necesariamente sean capturados de una forma estandarizada. Y por último, que una vez que ellos llegan a la oficina, alguna persona debería pasar toda la información en una forma digital mediante escaneo o una digitación tabular. Para este caso nos evitamos todo ese trabajo extra y en tiempo real podemos ver cada una de las entregas hechas. Nuevamente recurrimos al tablero de solicitud y entrega de ayuda humanitaria. Este tablero también ha servido para rendir cuentas. Se pueden observar la cantidad de solicitudes hechas, las solicitudes excluidas, que principalmente corresponden a personas que viven en otros cantones, y también se puede revisar la cantidad de familias que han sido beneficiadas con uno o más diarios. También se lleva el registro de las personas a las cuales se les ha entregado el diario por tener COVID o por tener una prueba positiva y además de esto se conservan todas las estadísticas socioeconómicas de esa población beneficiada. Otra herramienta que ha funcionado para hacer rendición de cuentas fue la página que se creó exclusivamente para ofrecer información de la emergencia. En esta página lo que se puede encontrar es información acerca del Comité Municipal de Emergencias y datos generales acerca de los casos COVID en el cantón. Aparte de eso, se puede encontrar el tablero que lleva la referencia de los datos COVID por distrito y, por supuesto, la rendición de cuentas de la que les comentaba sobre la entrega de asistencia humanitaria a esas familias heredianas. Se define una pequeña descripción de cómo fue el proceso para la escogencia o la asignación de esa ayuda humanitaria y cada día se hace la actualización de esos datos donde solamente se muestran los totales por distrito, debido a que los datos de los solicitantes son sensibles y no pueden ser expuestos públicamente. Con estas son 5 herramientas SIC que se han utilizado en la logística de la entrega de ayuda humanitaria y han sido creadas para 2 tipos de usuarios. Un primer grupo orientado hacia nuestro equipo de trabajo y un segundo grupo orientado hacia el uso de nuestra comunidad. Y aunque aún no he terminado la emergencia, creo que personalmente puedo rescatar algunas de las lecciones que aprendí hasta el momento y que me han hecho pensar cuáles son las fortalezas y las debilidades del proceso. Voy a tomarme la libertad de iniciar con las debilidades porque por alguna debo empezar. Lo primero que encontramos fue el desconocimiento geográfico. En mi mente de geógrafa asumí que un alto porcentaje de la población tendría ese conocimiento y lo cierto es que muchos no saben qué es un cantón o en qué cantón viven, o que hay una municipalidad para cada cantón.
Esto lo que provocó fue que recibimos muchas solicitudes de personas a las cuales no se le podía brindar ayuda porque era otra municipalidad la encargada de su sector. Lo otro con el desconocimiento geográfico es que una gran mayoría no sabe usar mapas y lamentablemente por más instrucciones que llevaba el formulario sobre cómo ubicar la vivienda o usar el GPS del dispositivo, nos encontramos con esto. Así como ustedes lo ven, habían solicitudes aparentemente de todas las partes del mundo, pero realmente esas solicitudes solo venían de Heredia o de sus alrededores. Por eso fue que anteriormente les dije que nuestra intención con el formulario, aparte de conocer la situación socioeconómica, era conocer la ubicación de la solicitud, pero esto en la mayoría de los casos realmente no fue posible. La segunda debilidad fue el acceso a Internet en algún sector de la población, pero sin embargo este no fue un factor tan determinante porque Heredia es un cantón predominantemente urbano y una gran cantidad de población tiene acceso a Internet de una u otra forma. Además de eso, la municipalidad lo que hizo fue facilitar algunos equipos en diferentes puntos de la comunidad y también dentro de la institución para que las personas pudieran hacer un registro. El tercer punto fue la limitación tecnológica de algunos de ellos. No necesariamente todos saben usar el teléfono inteligente o una computadora, pero afortunadamente con esos equipos que facilitó la municipalidad y con la ayuda de algunos familiares o vecinos, pues creo que se pudo disminuir esa brecha digital y muchas personas pudieron hacer el ingreso para solicitar la ayuda. Y ahora sí, mi parte favorita, las fortalezas. Con las fortalezas lo que encontramos fue lo siguiente. Primero, una mayor facilidad de administración en el ingreso de los datos porque el proceso realmente fue muy automatizado. Lo segundo es que la información puede encontrarse muchísimo más estandarizada porque establecimos valores predeterminados en la mayoría de los casos. Lo tercero es que los datos son más organizados y siempre están disponibles en un formato digital. Además, esto nos ha permitido llevar una mejor trazabilidad del proceso, desde la solicitud de la ayuda humanitaria hasta la entrega de la misma. Eso también ha incidido en que tengamos una disminución en los tiempos de respuesta para la entrega de esa ayuda. Hay una mayor transparencia en el proceso porque todos los datos están disponibles. Y esto nos facilita justamente la comunicación entre los diferentes miembros del Comité Municipal de Emergencia y personas fuera del mismo. Y esto justamente también nos lleva a tener una mayor rendición de cuentas de una forma más efectiva y de una forma mucho más expedita. Y a modo de anécdota me gustaría cerrar con lo siguiente. ¿A quién de ustedes les ha pasado que en ocasiones tocamos muchas puertas para tratar de que la tecnología SIC sea aprovechada de la manera que nosotros sabemos que se puede aprovechar, pero de pronto por alguna u otra razón esas propuestas o esas ideas no se llegan a concretar? A veces creo que es porque no todas las personas piensan de un modo geográfico y quizá por esa razón no se deciden a realizar una implementación. En este caso, aunque ya quizá en algún momento había tocado algunas de esas puertas, fue a través de este proyecto que se logró un convencimiento unánime sobre todas las ventajas que nos ofrecen los sistemas de información geográfica. Y así como no me imaginé vivir un 2020 en medio de una pandemia, tampoco me imaginé que a través de la pandemia el SIC iba a posicionarse tan fuerte en la municipalidad. Así que posiblemente esa es otra de las lecciones aprendidas que vale mucho la pena rescatar. Imagine vivir un 2020. Vamos. Muchas gracias, licenciada Carol, por mostrarnos el SIG en un ámbito de ayuda humanitaria. Realmente nosotros esperamos que sea de mucha inspiración para otras personas y para otras instituciones que también tienen el SIG a su disposición. También aprovechamos para hacer un pequeño recordatorio de la participación de cada uno de los que están en este día conectados a nuestra audiencia para que puedan participar calificando los videos en el sorteo de la licencia.
También vamos a proceder a resolver algunas de las preguntas que tiene la audiencia. Les recordamos que pueden realizar sus consultas por medio de la sección de preguntas que tiene la plataforma. También queremos hacer énfasis, como dijo la licenciada, de que en este 2020 empezamos a vivir cosas un poco diferentes y que no teníamos idea de que íbamos a tener un 2020 así y que el SIG nos iba a ayudar de una manera increíble, ya que pues ahora la modalidad es otra. Licenciada Carol, ¿estará por ahí? ¿Nos escucha? Sí. Claro, aquí les escuchan. Muy bien. Le voy a hacer una pregunta que nos está haciendo nuestra audiencia. Tenemos varias, pero le voy a leer una. Dice, ¿en cuánto tiempo implementaron la aplicación y el dashboard? ¿Cuál fue la herramienta que utilizaron para realizar el formulario? Y si se puede realizar un software libre, o sea, con un software libre. Bueno, en este caso el tiempo de implementación fue una de las cosas que estuvo realmente a nuestro favor, porque justamente, ¿verdad? Como les mencioné tal vez en la presentación, el Comité Municipal de Emergencias se reunió y ellos, una vez que me contactaron, indicaban, bueno, aquí tenemos un formulario, ¿en cuánto tiempo puede estar listo, ¿verdad? Entonces yo les mencionaba, el formulario ustedes me lo dan y en un par de horas, dependiendo cómo sea, y no era tampoco muy complicado, en un par de horas ya ustedes podrían estar distribuyéndolo a la comunidad. Entonces, realmente el tiempo de implementación fue bastante corto, tanto de los formularios como el dashboard, ya que el dashboard justamente, o ese monitor, se nutre de la información que viene recolectada de los formularios. Tiempos, hablamos de horas, de un par de días a lo mucho, y esto fue justamente una de las cosas que más se rescatan dentro de esa experiencia. Y el por qué entonces, de ahora en adelante, toda la comunidad de la municipalidad ve tanta facilidad en lo que es el uso de los sistemas de información geográfica. Esa era una. ¿Cuál era la otra, perdón? Que si se podía hacer con tecnología. Creo que son dos preguntas dentro de una. Ajá. Y si se, Sí. puede realizar con algún software libre. Bueno, sobre eso tal vez yo no tengo tanta información porque realmente mi experiencia principal ha sido con el uso del software de Esri. Evidentemente sí he visto en algunos casos algunas plataformas de uso libre. Lo que no podría asegurar es tal vez la integración que tiene a través de múltiples aplicaciones y la rapidez con la que también se puede ejecutar el proceso. Pero lo más posible es que sí se puede hacer con otras herramientas de software libre. Interesante. La ventaja que yo veo es de que Esri nos permite hacer ciertas validaciones a la hora de diseñar los formularios y eso nos permite a nosotros poder tener un producto como un dashboard más eficiente, con una data un poco más íntegra. Gracias, licenciada, por responder las preguntas. Por cuestiones de tiempo no puedo traspasarle todas las preguntas, pero pues al igual que los demás, se las vamos a hacer llegar. Y a la audiencia, por favor, escriban al info.digm@monihuate.com para que todas sus dudas, comentarios, observaciones puedan hacerlas a través de esa vía y así nosotros poderlas transmitir a la licenciada. Y a continuación procedemos a entregar de manera simbólica un diploma de reconocimiento por su valiosa participación a la licenciada Carol Fallas, que dice así: la Municipalidad de Guatemala y la Gerencia de Planificación, a través de la Dirección de Información Geográfica Municipal, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Carol Fallas Corrales por su valiosa colaboración al compartir sus conocimientos con el tema SIG como una solución en la logística para la gestión de ayuda humanitaria. Segunda edición de la celebración internacional del Kids Day en Guatemala el 18 de noviembre del 2020. Agradecemos nuevamente a la licenciada Fallas por su valiosa participación en el evento y los invitamos a nuestra siguiente conferencia.